Bueno, nada, buenas noches a todos. Hoy empezamos, perdonadme, muy deprisa, porque estoy un poco acelerada, porque corría mucho y no lograba hacerlo bien para poder invitar a Pera León. Bueno, como conoceréis casi todos, a Pera es un geobiólogo. Bueno, vamos a empezar. Es arquitecto que se dedica a la geobiología, ¿de acuerdo? Me gustaría que muchos de vosotros ya sabréis qué es la geobiología y conoceréis a Pera, pero yo creo que a los que no lo conozcáis sería muy interesante que os explique, Pera, qué es la geobiología, ¿sí? Para luego ir al tema que hoy nos interesa, ¿no? Que es cómo el subsuelo y lo que emite el subsuelo puede interferir o puede influir de alguna manera negativa en la calidad de nuestro sueño. Buenas noches, Pera. No sé si te he presentado lo suficientemente bien, Sí, perdona mi perfecto. aceleración, porque eran las 8:29 y yo estaba todavía sin saber cómo invitarte. No, Pero no, mira, empieza. hoy justamente quería celebrar de que coincide que hoy hace 10 años que publiqué mi primer libro, Hombre, La Buena Onda, felicidades. que lo tengo por aquí, justamente, ahora que hemos pasado San Jordi, tengo 2 libros más, pero hoy ha sido el día que ha hecho 10 años y que Muy también me bien. hicieron esta entrevista tan famosa en la Contra de la Vanguardia, que ayudó mucho a divulgar y a entender el qué. Y bueno, ahora vamos al grano. El tema de la geobiología. La geobiología es la ciencia que estudia las energías de la Tierra. Geos es tierra, patos es enfermedades. Entonces, cuando hablamos de geobiología, contemplamos todas las alteraciones que puedan hacer ruido ahí y se cuela. Perdona, Pera, que se me ha caído. Vale. Entonces, las alteraciones del subsuelo, que son alteraciones geofísicas o telúricas, básicamente es producidas por el paso de corrientes de agua subterránea o por campos geomagnéticos debajo de la corteza. Las corrientes de agua, al friccionar con la Tierra, generan iones de hidrógeno positivo. Estos iones son los que alteran la función metabólica de la glándula pineal, que es la encargada de producir la melatonina. Y entonces, mi querida doctora, cuando te mando pacientes, justamente es algo que tú observas, ¿no? Que tienen esta poca producción de Sí. melatonina, y entonces todo esto va asociado al tema del sueño, que un insomnio severo y con las consecuencias de la salud que conlleva, ¿no? Pero Y no me hagas un spoiler, Pera. No me hagas el spoiler, que no, me voy quería a quedar decir sin otra cosa, tema. es que además este mes cumplo 4.000 estudios geoambientales. Bueno, pues entonces ya tienes felicidades también, ya tienes un poco de experiencia, ¿sí? En este campo. Lo interesante, yo creo que vale la pena de que la gente se conciencie de que el hecho de estar durmiendo o de estar nosotros durante tantas horas encima de un campo electromagnético generado por unas corrientes de agua, por una falla, por un subsuelo, pues pueda llegarnos a afectar. Entonces, tú estás hablando de las corrientes de agua, ¿no? Pero yo quisiera saber, mucha gente me pregunta, entonces, oye, una cañería o un colector o una riera o No. un torrente o un pozo, ¿qué tipo de A ver, a corriente de ver. agua Es es que la que nos puede llegar a afectar? A ver, has mezclado cosas. Ya, Para ya. empezar, para empezar tiene que ser emanaciones del subsuelo, y cuanto más profundo y más velocidad, más campo electromagnético genera, más ionización. Pero una tubería de agua, evidentemente, no da ningún problema. Preguntas como los suelos radiantes de las casas no dan ningún problema. ¿Por qué? Porque no han tenido tiempo de friccionar con la Tierra y generar esta ionización. Pero también cabe decir que no todo es agua. También hay Ya. campos magnéticos terrestres, diaclasas y fallas. Uh-huh. Entonces son realmente muy dañinas. Esto lo medimos Sí. con geomagnetómetros. Y la diferencia, que tú tengas un pozo no significa que tengas que estar en geopatía. Es bueno tener un pozo porque te está diciendo qué suerte tienes, y más con los tiempos que corren, de Ah, tener agua. Pero ese pozo te puede advertir, te está avisando de que quizás puedes tener una corriente de agua en tu casa. Entonces, si se te juntan los síntomas de insomnio, insomnio severo, y tienes un pozo, es una pista. Si una persona
persona tiene problemas de insomnio, de descanso, y tiene un pozo en casa, caray, ya tendría que pensar, oye, quizás es que me pasa una corriente de agua por debajo de mi cama, ¿no? Sí. Y para eso estaban los geobiólogos, para mirar esto. Pues sí, para esto estáis vosotros, para ayudarnos a que la gente pueda recuperar su calidad del sueño, porque muchas veces la gente nos dice es que no duermo porque estoy nervioso o nerviosa, porque tengo problemas en el trabajo, o porque tengo un estrés, o porque he cenado mucho, o porque normalmente buscamos como únicas causas aquello que nos produce una ansiedad, ¿no? Cuando muchas veces la ansiedad viene producida por una falta de calidad de sueño. Y esta falta de calidad de sueño viene producida por todas estas afectaciones de todos estos campos electromagnéticos que penetran, o sea, que nosotros de alguna manera absorbimos y que no permiten que nuestras ondas cerebrales, que tienen que ser unas ondas específicas cuando entramos en la fase profunda del sueño, pues que no sean correctas, no entremos bien a esta fase profunda y que entonces todo esto que nos debiera generar pues una secreción de la hormona de crecimiento, que es muy buena como antiinflamatoria para nuestra salud, que no se genere bien, que esta melatonina no se genere bien, y si no se genera bien, al día siguiente, por el ciclo de las catecolaminas, es decir, esta serotonina se tiene que convertir en dopamina, la melatonina que nosotros tenemos que segregar y que no segregamos, tiene que convertirse en dopamina, en serotonina. De forma que esta dopamina, que es la que diríamos que es como el starter de los coches, los antiguos starters de eso que le dábamos a la llave y ¿no? Que luego hace que seamos capaces de arrancar el coche y salir adelante. Pues esta dopamina es la que nos sirve para esto. Y luego la serotonina, que es la hormona de la calma. Pero bueno, esto seguiremos hablando más tarde. Yo quisiera preguntarte también, aparte de estas corrientes de agua, la gente me pregunta también, o vemos a veces también cuando los pacientes me enseñan los proyectos que hacéis, donde están todas las líneas. Hay unas líneas más pequeñitas que son, y en la color azul, creo, y bueno, rojo, ¿no? Que son las líneas de Harman y Curry. Sí. Yo quisiera que nos explicaras también de qué manera estas líneas podrían llegar a afectar o no en la calidad del sueño y qué sucede cuando en el lugar en el que nosotros estamos durmiendo se cruzan líneas de Harman, Curry y una corriente de agua. Vale, vamos a ello. Mira, las líneas de Harman y Curry deben su nombre a su descubridor, que fue el doctor Ernest Harman, a principios del siglo pasado. Él observó que las personas que dormían encima de un cruce de corriente de líneas Harman, que son campos geomagnéticos de la Tierra, específicamente encima de una corriente de agua, tenían cáncer. Hizo un estudio de 5.000 estudios y observó que había una coincidencia matemática. Luego, más adelante, Manfred Curry también descubrió que hay unos campos geomagnéticos que son unas líneas que están separados entre 4 y 9 metros, que están transversales de las líneas Harman, y también estos campos magnéticos también son muy más potentes incluso que las líneas Harman. Las líneas Harman están orientadas norte-sur, están alineadas con el norte magnético terrestre, ¿vale? Y están separadas entre 2 metros y 2,20 metros o 2,50 metros. ¿Qué ha ocurrido desde principios del siglo hacia aquí con toda la electrificación de la Tierra y sobre todo con los campos electromagnéticos de alta frecuencia? Que estas líneas son inestables, no son perpetuas, se mueven. De hecho, tuvimos una reunión con los del Instituto Harman allá el año 2008 y llegamos a esta conclusión. Están alteradas. Hoy yo te puedo marcar un cruce aquí, en este punto, y en 3 meses esto se va moviendo. ¿Qué hemos observado? Que personas que desgraciadamente terminan con cáncer han tenido un cruce Harman en un lugar muy específico que se ha ido moviendo pero que es perpetuo. Entonces, un cruce Harman encima de una geopatía o una patología casi siempre coincide con estados de cáncer, ¿vale? Y esto no lo digo yo, tú también lo has visto, y entonces la gente se queda con la palabra Harman y la palabra Curry, que suena, bueno, porque todo el mundo parece que sepan mucho, pero realmente yo lo que me gusta hablar es de lugares alterados.
Entonces nuestro trabajo, porque además aparte de las Harmans y las Curry, hay las Benken y las Kunen, son otras líneas. Imagínate, tenemos aquí de todo. O sea, si nos ponemos en boca todas estas líneas, no pararíamos. ¿Qué ocurre? Que estas líneas no son perpetuas. Ahora mismo, en el momento en el que estamos, a mí me preocupan básicamente tres cosas. En el lugar donde descansamos, por supuesto. Las corrientes de agua, tanto sean magnéticas, campos magnéticos, como corrientes de agua, las antenas de telefonía y el magnetismo. Estas son las tres básicas y luego, por otro lado, hay los tóxicos ambientales, que hoy no hablaremos de esto. Pero tú has visto, he compartido pacientes tuyos y yo clientes míos en que les hemos cambiado la vida. ¿Eh? Y me gustaría, si te parece bien, que les podríamos decir a nuestros seguidores, oyentes, pacientes, clientes, llámalos como quieras, que están aquí escuchándonos, que le hagamos un poco de decálogo de cuáles son los síntomas que les deberían advertir de que están en un lugar patógeno o alterado. ¿Te parece Me parece bien? perfecto. Vale, Vale. vamos, yo voy diciendo unos y tú Vamos hablando. le vamos. El primero, el más típico para mí es despertarse entre las 3 y las 4. Sí, Este es el más bueno, típico. por eso hoy queríamos hablar de este tema. Estos famosos despertares entre 3 y 4 de la madrugada, que no saben por qué se despiertan, que muchas veces podemos decir que si el insomnio, que si estos despertares tan pronto pueden ser por el hígado, por muchas cosas, pero sí que es verdad, y yo esto lo he visto, que las personas que me dicen que se despiertan entre 3 y 4 de la madrugada, ojo, que con los cambios de horarios estos que nos hacen a nivel solar, este 3 y 4 de la madrugada van cambiando también, ¿sí? Pero más o menos entre estas horas se suelen despertar. Esto es cierto. Y Sí, sí. además te digo otra cosa, hay mucha gente que se piensa que es por un tema de que vemos la hora, pero ¿recuerdas No. que tuviste una paciente, una clienta mía que era ciega? Sí, Y se sí. despertaba también a estas Despertaba horas. a las 3 y a las 4 de la O sea, madrugada, que no sí. tiene nada que ver con que pueda ver el reloj, No, es coincidente. no. Esto La es verdad. segunda es la conciliación del Sí, sueño y los microdespertares. Esto también es sí, bastante frecuente. sí. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, hay gente que está en el sofá y se duerme y se va a la cama y automáticamente es como un resorte, ¡plin!, y se despiertan. Entonces, bueno, algunos de ellos lo que hacen es ponerse la televisión, cosa que no deben hacer porque también generan unos campos electromagnéticos que tampoco deja que descansen bien, pero se ponen la televisión porque cuando se meten en la cama no duermen bien. Y esto es una cosa que es bastante frecuente. De todos modos, yo te diría que lo más frecuente que veo yo son los microdespertares estos que dices tú. Es gente que duerme y no descansa bien. Se despierta varias veces cada noche. El despertar más frecuente es entre 3 y 4 y luego que no vuelven a conciliar el sueño. Correcto. Es decir, que se despiertan y bueno, un microdespertar, si luego te vuelves a dormir, como que no pasa nada, entre comillas, a no ser que tengas 20 microdespertares en una noche, pero no pasa nada. Sin embargo, en estos casos, lo característico es que se despiertan y no se vuelven a dormir. Correcto. Y luego, además, los episodios coinciden en que se despiertan entre las 3 y las 4. Hay Sí. quienes entre 4 y 5, pero luego ya no se vuelven a dormir hasta las 6 de la Hasta madrugada. las 6 de la madrugada, Y sí, luego hasta se las 6. levantan como si les hubiese pasado un camión por encima. Exacto, que este es el otro síntoma, que como no entran bien en la fase profunda del sueño, la hormona reparadora no existe, la melatonina no se segrega como se debe segregar y al día siguiente, lo que decía antes, se despiertan cansados porque es el momento en que al salir el sol debiera segregarse ya la dopamina, no se segrega porque no hay el cambio de la catecolamina, no hay la evolución y cuando se despiertan aquel starter que es el que te da el motor para levantarte de la cama no existe y les cuesta, lo que decimos aquí en Cataluña, Déu y ayuda, es decir, horrible poderse levantar de la cama porque no pueden con su alma. Es decir, están muy cansados, están más cansados que cuando se van a dormir, que es otro de los síntomas. Sí, Es esto es cómo así. duermes mal, pero cómo te despiertas, es la otra pregunta, ¿cómo te despiertas? Si te despiertas peor que cuando te has ido a dormir, ojo que puede estar pasando algo debajo de tu cama. ¿Sí? Hay otro síntoma que también es muy curioso y muy coincidente, que es el bruxismo. El bruxismo, la dieta. Y los Sí, tinnitus, bruxismo y tinnitus, ¿es? sí. Sí, esto muchas veces, a ver, desde la odontología, muchas veces lo que hacen es poner placas de descarga para que no aprieten tanto. A ver,
no es que no aprieten tanto, siguen apretando. Lo que pasa que como no cierran del todo la boca, no hay tanta contractura en toda la zona cervical, entonces como que se levantan más descansados porque aprietan pero no cierran tanto. Pero siguen apretando, es decir, esto sigue persistiendo. ¿Esto que provoca? Que aquí en la articulación, esta que se llama ATM, que es la articulación temporomaxilar, hay una gran contractura. Aquí tenemos toda la zona del oído interno muy cercano y llega un momento que hasta la circulación no sea correcta por la cantidad de contractura que hay y que entonces aparezcan estos tinitus. Los tinitus son estos pitos que oye la gente cuando se va a dormir, ¿sí? Y esto favorece la aparición de estos pitos, tinnitus, y llámale como quieras, lo has dicho tinnitus, la gente no sabe lo que son los tinnitus muchas veces. Son los oigo pitos. Sí. Pues estos pitos que se oyen, o bien esta sensación como de agua cayendo, es como un rrr, que es el otro síntoma que puede haber también. Es decir, no solamente el pito agudo, sino el otro. También muchos me han dicho que oyen como una radio que está sintonizando. Sí, sí. Oyen este ruido. Sí, es como una radio que no termina de sintonizar y oyen y hay gente que nota como un pitido continuo, sí. Pip, como incluso a veces como una especie de morse. Sí. Otro síntoma, dolores cervicales, contracturas y sudores frías durante la noche. Sí. Sudor frío, o sea, es decir, sudoración muy bestia. Sí. Y luego también me han explicado que aparte de tener sueños muy, ¿cómo lo diría? Son ansiosos. Ansiosos, reiterativos, recurrentes, ya no me salía la palabra. Sueños como muy recurrentes, mucha agitación en la cama, dar vueltas y vueltas y vueltas, sí que duermen, pero dan vueltas. Esto también nos ha ocurrido en más de una ocasión, Asunta, de niños que sus papás lo ponen en un lugar de la cama y al día siguiente el niño se despierta en la otra punta de la cama. Sí. Y los papás le pegan la santa bronca. Y el niño está huyendo de la geopatía. Porque los niños son sabios por naturaleza, son sabios. Entonces, yo quisiera hacer también, aprovechando este directo, un llamamiento a los papás para que observen sus niños cómo duermen, porque otro de los episodios más comunes es el niño grita y sus papás, para no molestar, porque van cansados, pobrecitos, se lo llevan a su cama. Y ahí apareció el famoso colecho, que no tengo nada en contra del colecho. Pero pienso que mucha gente hace colecho porque los niños no están durmiendo en un lugar adecuado. Y al final terminan comprando unas camas enormes y los niños van apareciendo a medianoche en su cama. Esto me ha pasado muchas veces. Bueno, esto lo que aquí vemos nosotros es que son niños que en la clínica a lo mejor dormían bien y en cuanto llegan a casa empiezan a llorar, bebés recién nacidos, que empiezan a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Porque cuando los colocan y que no lo hacen si la cunita está en el salón o está en otro sitio. A veces podemos pensar que sería porque el niño se quiere sentir acompañado. Sin embargo, estos despertares tan frecuentes del niño, que son normales en un bebé, porque los niños hacen microdespertares, el problema que tienen es que, lo mismo que los adultos, no pueden volver a recuperar el sueño. Entonces es cuando lloran porque quieren dormir y no pueden. Cuando esto sucede, y lo digo porque si alguno de los oyentes pues acaba de ser padre hace poco y tiene el niño que le llora mucho y que no es, a ver, si no es porque tenga unos cólicos o otro problema, puede probar de cambiarle la cuna de lugar, a ver qué pasa, porque a veces cambiando la cuna de lugar o cambiando el niño y poniéndole la cabeza en los pies o al revés, esto puede ayudarle a que el niño duerma mejor. Es lo que decía Pera hace un momento, que a veces ponemos hasta incluso bebés pequeñitos, que los ponemos de una manera y en cuanto son capaces de poder moverse un poco, se dan la vuelta y los encontramos al revés. Y los papás volvemos a colocarlo otra vez en el mismo sitio porque la cabecita tiene que estar en el sitio que nosotros la colocamos. Y el niño se va orientando de alguna manera porque todavía tiene este resto muy primario, ¿no?, del recién nacido que sigue orientándose y busca el lugar donde él se siente mejor. ¿Vale? Entonces, esto es otra de las cosas que también es importante de pensar, que cuando un bebé llora tanto o el niño se despierta tantas veces es porque muy probablemente o se despierta cansado y no hay manera de levantarle de la cama, siempre y cuando haya dormido las horas suficientes
Ojo, no tiene por qué un niño levantarse bien cuando se va a dormir a las 11 de la noche y al día siguiente a las 7 de la mañana se tiene que levantar para ir al colegio. Pero cuando un niño se va a dormir a las 8 o 9 de la noche y duerme 10 horas y se despierta cansado, esto no es normal. El niño tiene que levantarse bien, con energía, como el adulto, pero el niño más. Cuando esto sucede, podemos pensar que allí está sucediendo algo. Y que además son niños que enferman más frecuentemente que los demás, porque todos sabemos que cuando una persona no duerme bien, el sistema inmunológico se ve alterado, con lo cual disminuye la capacidad de respuesta inmunológica y entonces tenemos lo que es el eje psiconeuroinmunología, de psiconeuroinmunológico, que lo que sucede es que este sistema no funciona y entonces somos más proclives a resfriarnos más frecuentemente, a tener más candidiasis más frecuentemente, a tener más inflamaciones que de lo que teníamos antes de haber ido a dormir a esta casa. Desde que vivimos en esta casa dormimos mal o nos resfriamos o enfermamos más frecuentemente, hasta incluso en los casos más graves, como decías tú, Pera, que se pueden llegar a producir enfermedades malignas porque el sistema inmunológico realmente no funciona desde hace muchos años. Sí. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque esta tendencia a enfermar porque no dormimos bien, esta aparición de enfermedades autoinmunes, a la aparición incluso de una fatiga crónica o de una fibromialgia, de dolores articulares, musculares, que son nada más y nada menos que muchas veces enfermedades de tipo autoinmune, la aparición de las migrañas, como decías tú antes también, de que, bueno, está toda la tensión cervical y que favorece la aparición de los dolores de cabeza. También pueden aparecer alteraciones de tipo cardiovascular, como palpitaciones, ¿sí? Alteraciones del ritmo cardíaco, problemas de fertilidad, que no es una tontería, pero lo hemos visto varias veces, porque tú, Pera, a veces has encontrado personas que te han llamado porque tenían estos problemas y cuando aquí, con el aparato de electroacupuntura, que ahora os explicaré, y os miraré a ver si os puedo enseñar qué aparato es, si soy capaz de hacerlo, me permitís, porque soy un poco, a ver, no es lo mío de esto de los aparatos y de los teléfonos y de los Instagrams y de todo esto, pero vamos, os enseñaré la imagen del aparato de electroacupuntura y probablemente o más adelante miraremos de colgar cómo se hace esto, que creo que en la vez anterior que hablamos tú y yo, creo que había unas imágenes en las que se veía cómo una persona puede modificar su energía cuando está encima de una corriente de agua y que no tienen energía, no la tienen en absoluto, no la tienen. Entonces tenemos unos testers que lo que nos hace es poder sospechar o reconfirmar aquello que tú ves, porque tú ves una persona que está durmiendo, pues lo miras con las varitas y con todos los aparatajes que llevas, tu maletón de aparatos que llevas, y cuando ves esto y la gente está enferma, lo que haces es enviarnos a estos pacientes para que nosotros reconfirmemos tu sospecha, que en un 99% de las veces están afectados, ¿sí? Hay un 1% que tiene la gran suerte de que no, pero generalmente es así, y a partir de aquí poder darles aquello que necesitan para poderles ayudar a mejorar el sistema y el problema que haya aparecido después de estar durmiendo encima de una corriente de agua, y sobre todo por el tema del insomnio, ¿no? Bueno, también creo que estamos hablando de la fertilidad, de los abortos espontáneos repetidos, de los parásitos de las cándidas, etcétera, y que todo esto responde a que este sistema inmunológico... Dime, hay dos muy interesantes. Tres. Sí. Una es caída de pelo en niños. Sí. Luego, micciones nocturnas de niños y no tan niños. Sí, ¿vale? Esto es verdad. Sí, niños que se orinan, sí. Sí. Falta de crecimiento en niños. Bueno, porque la glándula pineal está afectada. Que no crecen, son chiquitines. Y otra que estaba para los mayores, que es la falta de libido. Pues vaya. A veces, si tengo confianza con el cliente, cuando termino de hacer mi estudio, le hago preguntas, al final de todo, si es pareja, les digo, oye, ¿cómo estamos de libido? Y los dos me dicen, fatal. Estamos fatal, no tenemos nada de ganas. Pregunta por aquí.
Hoy, no sé si tú lo debes ver, Yo, supongo. ¿sabes qué pasa? Me están pasando tantas rápidas que no llego a tiempo a leerlas. No llego a tiempo a leerlas, pero no os preocupéis, porque si ahora no se pueden responder, las responderemos más adelante, no os preocupéis, ¿vale? Porque veo que hay muchas preguntas, pero es que hay tantas que van pasando que no llego a tiempo a poderlas leer. Y luego ¿Sí? también hay otra que es el tiempo de exposición a una geopatía. Sí, esto es Yo importante. he observado en estos 17 años que me dedico que de 2 a 8 años de estar expuesto permanentemente a una geopatía determina directamente la salud de esta persona y la caída del sistema Sí, inmunológico. Y entonces, bueno, hemos compartido, por desgracia, casos de cáncer, de leucemia, y ha habido alguno que incluso no hemos podido hacer cosas porque, bueno, porque la vida es así. Pero antes has hablado de los niños y yo quería también recordarte que han habido 3 familias, 3 parejas, que a su hijo le pusieron mi nombre cuando nacieron. Y esto para mí fue un orgullo, ¿no? Saber que le han puesto tu nombre gracias a ti, porque estas parejas no se quedaban en estado, ¿no? Y haciendo la promesa tonta de decir, si tenemos un niño le ponemos tu nombre. Y sí. esto ha pasado 3 veces. Bueno, pues nada, pera, debe haber muchos peras por ahí. Sí. No, no, Bueno, no hay muchos, no hay muchos. mira, nos están mandando una pregunta, que esta sí se ha quedado aquí quieta y la puedo leer. Nos preguntan, ¿qué se puede hacer para mejorar el sistema inmunitario cuando se ha estado durmiendo un tiempo encima de una artriopatía? Esto Mira, contéstalo tú. aquí sí, con el aparato de electroacupuntura de Bol, lo que solemos hacer es lo que llamamos nosotros una A invertida. Es decir, cuando una persona está encima de una corriente de agua, su energía se merma muchísimo. Entonces, extrayendo una gotita de agua y dándole una información 10.000 veces al revés de lo que ella tiene, porque diríamos que su sistema, en vez de ser como en el hemisferio norte, que el agua gira hacia la derecha, ¿vale? Como que la energía fuera más a la izquierda, le damos una información al revés. Esto explicado de una forma como muy, muy, muy genérica, ¿no? Porque no es tan sencillo. Entonces, se prepara esta medicación y testamos luego si recupera la energía. Si la recupera, al mes siguiente, generalmente en un mes, máximo, 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 en 2 meses, la persona ya no está afectada por geopatía. Pero también tenemos que tener en cuenta de que cuando hay un proceso doloroso, una inflamación o una patología que está generada por una cosa mecánica, como yo muchas veces digo, tienes el dedo pillado en una puerta, o le sacas el dedo de la puerta, o ya puedes dar medicación que cada vez que se cierre la puerta, el dedo va a doler. Aquí el trabajo es conjunto, es sacar al paciente o que esta persona salga del lugar que le está enfermando y luego darle algo para mejorarle. Para aumentar el sistema inmunológico hay muchas cosas a nivel natural, hay muchas cosas que se pueden dar, desde productos naturales, fitoterápicos, que nos ayudan a aumentar el sistema inmunológico con cuidado, porque si la persona tiene una autoinmunidad, no puede darse o tomarse lo que le dé la gana para subir el sistema inmunológico, porque luego al final lo que puede pasar es que nos haga un brote de su autoinmunidad. Es decir, testando cuáles son los productos que le van bien para poderlo regular y a partir de aquí ir viendo cómo va evolucionando y cómo va mejorando el sistema inmunológico. Pensad que solo por el hecho de ya no dormir encima de aquel lugar que no le dejaba dormir bien y empezando a descansar bien, el sistema inmunológico empieza a despertar otra vez y se va regulando porque aquel dedo ya no está metido en la puerta. Ahora, podemos ir más lentos o podemos ir más rápidos. Si queremos ir más rápidos y mejorar antes, hace falta pues esta doble acción. Una, salir de allí y la otra, dar aquello que necesita esta persona en función de cada persona, porque no todo el mundo necesita lo mismo. Por eso nosotros usamos el aparato de electroacupuntura de Bol para testar cuáles son los productos o los medicamentos que le van bien para recuperarle aquel estado inmunológico. ¿Sí? Espero haber respondido a la pregunta Sí, pero que me han hecho. preguntan si has dormido en geopatía y además tienes electrosensibilidad, si se puede curar. Lo acabo de ver. Y Bueno, nosotros, hoy estamos hablando básicamente del tema del sueño, ¿no? Del sueño. Evidentemente, yo creo que dar a una persona por no curable como que es complicado.
pero bueno, yo creo que el tema de la electrosensibilidad es un tema que nos puede ocupar otro día, no hoy, porque no tienes por qué tener una geopatía y ser un electrosensible. Entonces yo creo que es mejor dejar estos temas por separados, porque podríamos estar aquí hablando muchas horas y hoy el tema está centrado en la calidad del sueño, del insomnio, calidad de sueño, despertares frecuentes, cansancio por culpa de no dormir bien y la relación que tiene esto en lo que recibe nuestro cerebro en estos campos electromagnéticos que nos afectan a nosotros, que afectan a nuestro cerebro mientras estamos durmiendo, que es cuando estamos, diríamos, más vulnerables. Exacto, gracias, no me salía la palabra, más vulnerables, porque es el momento en que nosotros bajamos las defensas. O sea, la defensa contra lo de detrás, bueno, a lo mejor tenemos sueños que nos salen porque nos estamos peleando con quien sea, ¿no? Pero que en principio es cuando tenemos más vulnerabilidad. Y además porque estamos muchas horas sin movernos encima del mismo sitio. Que normalmente en un día no acostumbramos a estar 8 horas en el mismo sofá ni en el mismo sitio, porque al menos nos levantamos para comer. ¿Sí? O para ir al baño. Por la noche, algunos se levantarán para ir al baño, pero lo normal es que estemos 6, 7, 8, 9 o incluso 10 horas encima del mismo sitio. Porque un porcentaje muy elevado de nuestras horas de nuestra vida están invertidas en nuestro sueño. Y si estas horas las pasamos en un sitio que es patológico, pues entonces esto nos puede perjudicar. Hay otra pregunta, dice, a mí lo que me pasa desde hace años es que me cuesta mucho coger el sueño. Bueno, pues quizás a lo mejor estás durmiendo en un sitio de estos, se tendría que mirar. ¿Sí? Habría que analizarle. Si aparte de dormir, de que le cueste, también tiene los síntomas que hemos dicho antes, de despertares nocturnos y tener mala calidad, seguramente dice, siempre me despierto a las 4:30, quizás ya haber respondido, pues sí, es así, Olga. Despertarte entre las 4:30 es un claro signo de que estás geopática, pero vaya, es de manual. Es de manual. Y seguro que no te vuelves a dormir hasta la madrugada. Escúchate si quieres luego lo que hemos directo, porque lo hemos explicado antes. Sí. ¿Hay más preguntas por ahí? Sí. No sé si hay más preguntas, porque ahora van más lentas. No sé. Si hay alguien que haya preguntado algo y no le hayamos respondido, por favor, volvedlo a preguntar, porque es que pasaban muy rápidas al principio y no las hemos podido ver. ¿Sí? No, de momento no veo nada. Bueno, vale, de todos modos... dice que sí, Olga dice que sí. Pues Olga, llámame a mí que vendré a tu casa y luego vete a visitar con la doctora y ella te mandará a mí, es igual, o sea, trabajamos conjuntamente, que es lo que decíamos antes, ¿no? Que de alguna manera verificar que el lugar es alterado para encontrar un mejor lugar para que puedas descansar y al mismo tiempo hacer esta visita médica porque desgraciadamente se estropean parte de nuestro organismo y lo que tenemos que hacer hay es... alteraciones en el estado de salud. Sí, incluso en el estado de ánimo, porque una persona que no duerme bien generalmente está más irritable, más... Bueno, esto ya, pero en casos extremos. No siempre es así, no vamos a asustar a la gente. Es decir, no todos tienen pensamientos suicidas, pero sí que es verdad que el estado de ánimo no es el óptimo. Es decir, ya nos levantamos con un cierto cansancio y con falta de ganas de hacer cosas. Pero todo esto, vuelvo a repetir, que el tema está en que como no fabricamos la melatonina que debemos fabricar, el ciclo de las catecolaminas está interrumpido. Y si está interrumpido, esto es un pez que se muerde la cola. No hay melatonina, no hay dopamina, no hay serotonina, y si no hay serotonina, no hay melatonina. Entonces, ¿sabes? Es aquello que empieza así, es como una especie de espiral. Que se muerde la cola. Claro, es una espiral que va cada vez más abajo y con lo cual cada vez la gente se encuentra peor. La forma de romper esta espiral es saliendo del lugar, dándole lo que necesita esta persona para poder dormir. Si realmente la melatonina le va bien, darle la melatonina, a veces no es melatonina, a lo mejor le tienes que dar un precursor de dopamina, un precursor de serotonina o hacerle una invertida. Es decir, cada persona es un mundo
Y por eso personalizar los tratamientos es muy importante cuando las personas no duermen bien. No se trata de tomar un somnífero, no se trata de tomar un relajante o un ansiolítico y seguir manteniéndonos en el mismo lugar que nos está haciendo daño, porque el día que intentamos dejar estos fármacos, primero generan dependencia y tolerancia y cada vez debemos tomar más, y luego que el problema persiste. Entonces tenemos que erradicar el problema de base. Ojo, no quiero decir que siempre que haya un insomnio, y esto lo quiero dejar muy claro, o haya problemas de sueño, hay una angiopatía. No siempre es así. Como tampoco no siempre la persona que está en una angiopatía tiene problemas de sueño. Pero en un porcentaje muy elevado de las veces esto es así. Espérate, a ver, ahí, Si no tienen un Peralén en su país, no sé de dónde deben, sí, no sé de dónde deben escribir. Pues, no sé, la verdad es que, bueno, pues nada, yo si tenéis más preguntas las podéis mandar a la web de la consulta y os las iremos respondiendo, ¿de acuerdo? Bueno, esperemos, no sé si Pera, si quieres decir alguna cosa más, yo creo que... yo creo que ha quedado bastante claro. En definitiva, lo que ocurre es que muchas veces se mezclan geopatías con campos electromagnéticos sí. y no van separados. Hoy solamente hemos hablado de las geopatías porque realmente tienen una incidencia muy clara, severa sobre el insomnio, y los campos electromagnéticos más bien dan cansancio. Sí. Y irritabilidad, también nos encontramos con niños con una actitud muy irritable, muy hiperactivos. Pero esto yo creo que lo podemos hablar en otro Yo directo creo que que espero sí, que hagamos que en merece la pena darle una importancia a todo este tema de las afectaciones electromagnéticas en la salud. ¿Sí? Yo lo que confío es en que lo que hayamos podido explicar aquí pueda dar luz a alguna explicación en las personas que lleven mucho tiempo, que no descansan correctamente, que se levantan cansadas, que están de mal humor, que tienen tendencia a estar tristes, que se enferman frecuentemente y que no saben cuál es el motivo, y que cuando se van de casa y están de vacaciones en otro sitio, duermen mejor. Sí. Ojo, no siempre es así, porque a lo mejor salen del fuego, se meten en las brasas, porque hay en muchos sitios. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que nos dice que los niños duermen mal en casa y en casa de los abuelos duermen bien. ¿Por qué duermen bien en casa de los abuelitos? No es que los cuiden más ni les den más cositas, que está muy bien que les mimen y que les cuiden mucho. No, es porque lo más probable es que en la casa de los abuelos no tengan este problema y que, sin embargo, en casa en donde viven sí que lo tengan. Entonces, bueno, esto creo que también es importante decirlo, y confío y espero y desearía que lo que hemos estado explicando, esta charla que hemos tenido, tan amigable, Pera, como siempre, contigo, que bueno, que la verdad es que siempre tenemos temas para hablar, haya sido de provecho. Que si tenéis alguna duda, vuelvo a repetir, que nos la enviéis, ¿sí? Que os la vamos a responder, y que aquí nos tenéis a Pera y a los del equipo del Centro de Medicina Biológica para ayudaros en los que podamos. Entonces, yo creo que ya es hora de ir a cenar. Yo todavía estoy en la consulta, Pera, todavía no he salido. Yo también estoy en el despacho. Tú también, pues ya somos dos. Tú te vas a tu casita, yo me voy a la mía a descansar bien, porque es muy necesario para que mañana podamos seguir trabajando. Con mi luz roja siempre trabajando. Eso también es importante. Ojo, no lo hemos dicho. Es importante, y ya no digo nada más porque ya llevamos más de 35 minutos hablando y esto se puede cansar. Pero es importante, cuando nos despertemos por las noches, que si hay alguna lucecita puesta cerca de la habitación sea de color rojo, porque es la única luz que no interfiere tanto en la secreción de la melatonina. Pensad que una luz azul o blanca interfiere en la secreción de melatonina y que no deja que se segregue correctamente. Con lo cual, cuando tengamos un bebé, ponerle una lucecita de discoteca, de estas rojas, ¿sí? De las rojitas. Y si no tenéis nada más en casa, le ponéis un celofán alrededor para que quede rojita, y que el niño, cuando se despierte, no tenga una luz ni blanca ni azul en la habitación, porque descansará mejor.
Y vosotros en casa, pues si tenéis que ir al baño, tenéis que salir de la habitación, en el pasillo ponéis una lucecita de estas de habitación de bebé en el pasillo para no caer y no pegaros de bruces contra lo que sea, ¿sí? Y que podáis ir al baño, aquello en medio, si veo, si no veo, que con poca luz cuando nos despertamos vemos lo suficiente para no interferir más y poder volver a dormir nuevamente cuando nos vayamos a la cama. ¿De acuerdo? Así que buenas noches a todos, esperemos que descanséis bien y si por cualquier motivo sois de los que no descansáis bien, ya sabéis dónde estamos. Bueno, buenas noches a todos y hasta pronto. Gracias. Adiós. Adiós, espera. Un Buenas beso. noches. Adiós. Chao. Igualmente.